Estamos a las 9:15 de la mañana. Es momento de recibir al diputado Eduardo Lust. La Corte Electoral habilitó a presentarse a las próximas elecciones al Partido Constitucional Ambientalista y queremos conocer parte de esa propuesta, más allá que obviamente habrá temas de la coyuntura, de lo que está sucediendo en nuestro país. Buenos días, Lust, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo vivió esas horas donde la Corte Electoral habilitó finalmente a presentarse a las próximas elecciones a su partido, luego de dejar Cabildo abierto? Y la verdad con mucha alegría, porque hicimos un trabajo importante para armar toda la estructura de documentación, de estatutos, etcétera. La recolección de firmas, con mucha gente que ayudó, gente que no conozco. Y bueno, después hubo un impasse hasta que la Corte nos avisara si había observaciones. Hubo una pequeña observación de texto, muy menor. Nosotros habíamos puesto, deberá estar inscrito en la Corte Electoral, en una parte del estatuto que es muy largo, y nos observaron que debía decir, deberá estar inscrito en el Registro Cívico Nacional, lo que demuestra que la Corte lee con detenimiento, lo que habla muy bien de ella. Y bueno, después las publicaciones, a ver si alguien se opone, eso se hace por las dudas que uno hubiere tomado el nombre de otro, podría llevar a confusión. Y bueno, eso sabíamos que no, entonces llegamos empieza la segunda etapa, que es, todas son difíciles, una carrera de obstáculos. El dar a conocer, el hacer público el partido. Armar una estructura mínima, y nosotros, hay una frase que nosotros la dijimos antes que el presidente argentino, que es que no tenemos plata, como dice él, no hay plata. Bueno, entonces armar eso sin... Pero la gente viene, tenemos reuniones, la gente voluntariamente aparece porque está interesada por la propuesta. ¿Se le acercaron personas de Cabildo Abierto que se hayan quedado con usted? ¿O sí, claro, no personas conocidas. O sea, no le puedo nombrar ningún diputado, ningún director de empresa. Militantes, más que nada. Militantes, sí. Militantes civiles y militantes militares. Incluso más, hubo algún militante que, sin saber que yo había resuelto retirarme, me sugerían si podía retirarme de Cabildo Abierto. ¿Qué pasó? Pues estamos a un año prácticamente de que tomó la decisión de abandonar Cabildo Abierto, un partido nuevo, que tenía objetivos distintos o por lo menos propuestas diferentes a los partidos que ya existen desde hace muchos años, los partidos tradicionales, el Frente Amplio. ¿Por qué la necesidad de crear un nuevo sector? ¿A qué se apunta con eso y que no pudo realizar dentro de Cabildo Abierto? Bueno, Cabildo Abierto es un fenómeno electoral, en el sentido, digamos, en el sentido positivo, porque de un grupo que se reunió para armar un partido se llegó al 11% del cuerpo electoral en la primera comparecencia. Sí. No tiene precedentes. En ese paquete estaba yo, en ese 11%. Después hubo diferencias de visión de lo que es la función de gobierno, que es un tema un poco extenso. Entonces, yo para no ser un palo en la rueda para Cabildo Abierto y entendiendo que esa función de gobierno que yo concibo en Cabildo no la podía desarrollar, resolvía dar un paso al costado. Fue bastante crítico Cabildo Abierto con que usted abandonara el partido, pero se quedara al frente de esa banca. Sí. Esperaba incluso la devolución. ¿Hoy usted sigue pensando que fue la decisión correcta? ¿Eso le trajo rispideces que quizá hoy consideren necesarias? No, primero que la decisión correcta estoy convencido. Yo lo pensé antes de tomarla. Incluso yo antes del 8 de febrero, que fue cuando me fui de Cabildo, yo tuve una reunión un año antes por otro incidente interno que hubo en Cabildo, en el cual yo comparecí a las autoridades de Cabildo y le presenté la renuncia al partido y a la banca. Y en un acto de grandeza no la aceptaron. Me dijeron, para nosotros no es tan grave como para vos. O sea, yo consideraba que había sucedido algo grave, ellos dijeron que no. Y bueno, esta segunda renuncia, entre comillas, yo tenía el respaldo de la cátedra. Es decir, ¿Usted consultó a catedráticos, a constitucionalistas, a ver si efectivamente la banca le correspondía a usted o al partido? Claro, yo integro la cátedra de Derecho Constitucional.
Y, bueno, una cosa es la percepción que uno sí, puede tener, claro. la interpretación de la Constitución, tal vez colegas puedan tener una visión más amplia, ¿no? Claro. Bueno, ahí la mayoría de la cátedra entiende que la banca es del legislador. Ahora, no hay ninguna norma que lo diga a texto expreso. Entonces, cuando usted no tiene, cuando tiene lo que se llama un vacío, que es cuando la norma no prevé una situación y la situación se da, eso que en el derecho se llama laguna del derecho hay que llenarla. ¿Cómo se llena la laguna? Yendo a fuentes jurídicas que la complementan. Y ahí te tiene 3 fuentes, que son la costumbre, los principios generales del derecho y lo que dice la doctrina generalmente admitida. La doctrina generalmente admitida, o la doctrina más recibida, es la opinión de los técnicos. Y bueno, y la costumbre, los principios generales del derecho y la doctrina generalmente admitida decían que la banca es del legislador. La costumbre es, por ejemplo, que del año 1920 al 2023, en 103 años, renunciaron 41 legisladores al partido por el cual fueron electos. De esos 41 legisladores, 38 se quedaron con la banca y pasaron a otro partido. 3 renunciaron a la banca y al partido. El caso más notorio de nuestra generación es Fernández Huidobro. Pero si nos remontamos a tiempo atrás, hubo un diputado socialista, que siendo socialista la Unión Soviética lo invita a visitar la URSS y cuando ve lo que ve, viene y renuncia. Luz, usted también fue bastante crítico con algunas decisiones de Cabildo Abierto, como por ejemplo formar parte de o tomar cargos de gobierno, que usted hablaba de que quizá eso había impedido que se siguieran determinadas líneas dentro del partido, pero a la vez usted también dice que va a seguir apoyando a la coalición de gobierno desde el Parlamento. Profundice un poco sobre eso y cómo va a funcionar. Bueno, en realidad mi voto no es demasiado importante, esa es la realidad hoy, porque la coalición tiene más de 50 legisladores y bueno, si vota la coalición unida, mi voto no resuelve ninguna elección hoy. Pero igualmente, racionalmente yo acompaño en casi todos los temas, o en muchos de ellos, a este gobierno de coalición. El tema de tomar cargos en el gobierno es lo que yo le digo, yo lo digo con muchos compañeros de Cabildo Abierto, y yo digo lo siguiente: usted puede hacer 2 tipos de coaliciones. Una coalición integral, donde usted ocupa el Parlamento, le da el respaldo al presidente y también desde el Ejecutivo, que esa es la que me parece a mí inconveniente, que es la que tomó Cabildo, el Partido Colorado, el Partido Independiente, todos los partidos toman esa. Y la otra es la coalición legislativa, en la cual usted apoya desde el Parlamento, como es en los países parlamentarios de Europa. Si usted está en el Ejecutivo, usted es el gobierno, porque usted integra el gobierno. Si usted está en el Parlamento, usted apoya al gobierno, pero no le integra. Entonces es muy difícil decir, por ejemplo, que el gobierno tiene políticas que van a destruir la clase media, que eso se ha dicho, cuando usted está integrando el gobierno. Entonces es un dilema que hay que resolver. ¿Eso vio que ha condicionado a Cabildo a tomar determinadas decisiones o no? Pienso en los últimos hechos, ¿no?, vinculados a la situación de Casa de Galicia, el respaldo o no, los llamados del presidente a los ministros de Cabildo. ¿Ahí puede ser un ejemplo de lo que usted está señalando? Claro, en Casa de Galicia, Cabildo y el Frente votaron juntos, digamos. O sea que el Cabildo votó contra el gobierno. Bueno, Botana también lo hizo. Botana también lo hizo, por eso. Pero hay una cantidad de temas en el cual pienso yo que Cabildo Abierto no pudo avanzar por estar integrando el Poder Ejecutivo. Luz, ¿cuáles van a ser los principales pilares sobre los que se va a apoyar esta nueva propuesta de partido que usted trae? Nosotros tenemos 3 pilares, que es el respeto a la Constitución, que nosotros pensamos que parcialmente hay un apartamiento de la Constitución que es un poco largo de explicar, pero bueno, con el tiempo lo vamos a ir haciendo, que es que si nosotros tenemos un sistema constitucional que yo diría que es casi se arrima más al parlamentarismo que al presidencialismo en el texto, y en los hechos por aprobación de leyes que se han hecho durante muchos años, desde el primer gobierno Sanguinetti en adelante, se transformó en un presidencialismo. Es un tema técnico, pero es importante porque usted en un gobierno parlamentario tiene un control sobre la presidencia. Y en el gobierno presidencialista usted no tiene control sobre la presidencia. Hoy la presidencia, que es el órgano más importante del gobierno, el legislativo no la puede controlar, porque la Constitución dice que no se puede controlar.
Entonces, ¿qué es lo que hace la presidencia? Actúa sabiendo que no la controlan, y eso para mí es inconveniente. Después, nivel medioambiental, por ejemplo. El otro eje es el ambiente, que nosotros, este gobierno creó el Ministerio de Ambiente, que yo lo voté y lo aplaudo, pero creemos, los hechos, la realidad nos muestra que las medidas importantes medioambientales, que es el control estricto de la contaminación que producen los grandes emprendimientos industriales, el gobierno no los ha manejado en forma adecuada y para mí eso es grave. Y después hay lo que yo denomino un ambientalismo humano, que es el tema de los asentamientos, donde no es concebible que haya tantas miles de personas viviendo en asentamientos en condiciones indignas. Yo siempre cito al presidente Jorge Valle, el 1 de marzo del 2000, dijo: en un país donde sobra tierra y falta gente, es inadmisible que haya un asentamiento. Bueno, hay 600, cada vez hay más. Y eso nos hemos pasado todo el periodo haciendo diagnóstico, contratando consultores y no se ha avanzado. ¿Allí falló Cabildo Abierto? Ahí falló todo el gobierno. Sí, claramente. El propio ministro Lozano lo ha reconocido, que no ha habido un avance. Es más, el gobierno anuncia para este año que empezó un tratamiento importante de los asentamientos, esperemos que sí. Y después hay otra línea, que es lo que yo denomino filosofía política, que es incorporar a la función de gobierno la filosofía política, no la filosofía que tiene muchas ramas. Desplazar las ideologías, que eso es un tema dominante. Las ideologías, en mi concepto, que son muy importantes para la historia de la humanidad, demostraron que fracasaron. Las dos ideologías que sobrevivieron en el último siglo fue, digamos, el socialismo y el capitalismo. Hay cientos de ideologías intermedias. Ahora, ¿qué pasó? El socialismo fracasó, se derrumbó, como dijo alguien, sin disparar, sin derramar una gota de sangre, sin un poeta que le escriba y sin una estatua que lo perpetúe. ¿Y eso cómo se lleva a la práctica? Y pienso, por ejemplo, en lo que señalaba recién. Cabildo votó con el Frente Amplio, partido de la oposición, Cabildo integrante del oficialismo. ¿Así no se dejaron de lado las ideologías, que son bien contrapuestas? Bueno, puede haber un voto puntual por un tema... ¿Pero va en esa línea? No, si hoy tengo que... no estoy de acuerdo con lo que se señala por parte del Ejecutivo, ¿puedo realizar mis críticas y votar distinto? Claro, eso sí, eso te lo puede hacer. El tema es que usted no lo puede hacer si está en el gobierno. Mi concepto no lo puede hacer. Por eso ahí se crea esa situación digamos, de distanciamiento que hay hoy. O sea, Cabildo ha hecho como votos castigo al Ejecutivo por situaciones que se presentaron en la interna del gobierno. Bueno, eso la verdad que no sé por qué Cabildo ha tomado esa postura, porque yo en las posturas disidentes de Cabildo, excepto en la ley forestal que yo apoyé, y en alguna más, en lo más notorio de Cabildo, yo estaba fuera de Cabildo. La reforma de la Seguridad Social. La reforma de la Seguridad Social, el caso de Irene Moreira, el caso Casa de Galicia, y otros temas más, yo ya no estaba, entonces no sé cómo se manejó internamente, lo manejaron dentro de las reglas. El tema de la filosofía es que el socialismo se derrumbó y por lo tanto el capitalismo, que es la otra ideología que quedó en pie, quedó sola. Y cuando quedó solo entró en lo que yo considero la desmesura del capitalismo. La desmesura del capitalismo es la producción ilimitada, el avance sin control, la producción sin control, y eso trae consecuencias ambientales y consecuencias humanas. Luz, para bajarlo un poco a tierra, ¿cómo funcionaría eso? Por lo que interpreté, tiene mucho que ver con hacerse preguntas fundamentales sobre temas políticos importantes, ejemplo, el medio ambiente. Claro, la filosofía política, la filosofía política del siglo XXI lo que trata es cuáles son los problemas que aquejan a las personas en el siglo XXI. Entonces, yo considero, y eso no es mío, yo creo, lo he tomado de otros, como casi todo, que nosotros no vivimos en el mejor de los mundos, pero sí en el mejor mundo conocido, es este. Este es el mejor mundo conocido, sin duda, para mí. Ahora, ¿por qué en ese mejor mundo conocido
la enfermedad del siglo XXI es la depresión. O sea, ¿por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente se siente incomunicada cuando nunca estuvimos tan comunicados como ahora? ¿Por qué la gente se siente sola? ¿Por qué los jóvenes andan de Claro, pero por ejemplo, si habláramos de seguridad, que es una de las principales preocupaciones, Sí. y encontramos una respuesta filosóficamente política, como usted dice, Sí. pero ¿cómo lo bajamos a tierra? Porque quizás la solución perfecta puede llegar a ser hasta utópica, Sí. pero ¿cómo lo bajamos a...? Bueno, solución perfecta no hay, pero el tema de la seguridad hay soluciones. Es Bueno, decir, usted ha planteado con su vía que los militares deben estar en la calle. generar actos de presencia Sí. en determinados barrios. es decir, usted la violencia no la va a eliminar porque es de la sociedad. Pero, por ejemplo, ahí le planteo, imagínese, no sé, un cuerpo de, no sé, del ejército que va, una patrulla, va y se para en una esquina de Villa Española. Ve una situación violenta. Sí. ¿Qué va a hacer ese, Bueno, ese efectivo? ahí lo que hay que hacer es lo siguiente. Llamar al 911 y avisarle... No, la propuesta nuestra era la siguiente. Si usted tiene algo que no da resultado y tiene algo que le está dando resultado en otro lugar, bueno, puede probar. ¿En qué lugar está dando resultado y dónde se está aplicando? Bueno, nosotros lo que propusimos fue el patrullaje militar mixto. Policías y militares juntos, que salgan a patrullar. Y después en determinados lugares un puesto fijo que va rotando de elementos del ejército. Eso sucede hoy en el puerto de Montevideo. En toda la franja costera del Uruguay es la Armada, la policía. La función de policía la cumple la Armada. En el puerto de Montevideo las bandas no se están tirando con metralletas. En el puerto de Montevideo sucede... En Villa Española sí, y ahí quedan de rehenes los vecinos. Entonces la pregunta es, ¿ve viable que no haya una intervención de alguno de estos efectivos que vea que están atacando a un compañero y se te va a quedar así porque no puede ejercer esa función porque no se lo permite la Constitución? No, la Constitución lo permite. Y la ley también. ¿Habilitar a los militares a intervenir ante este tipo de situaciones? Los políticos dicen eso porque no lo quieren hacer y está bien que no lo quieran hacer. Yo digo que hay que hacerlo y ellos dicen que no. ¿Pero no lo quieren hacer entonces por un motivo filosófico de reminiscencias, por ejemplo, de la dictadura, entonces? Bueno, si no lo hacen por el tema de la dictadura, la respuesta sería ridícula. Porque se cuenta que usted no va a hacer algo porque hace 50 años atrás... Pero la formación, pienso sobre todo... Usted piense lo siguiente. En la formación policial, en determinadas herramientas que pueden tener para ese tipo de situaciones. Yo he intentado dar una respuesta. ¿No se están violando leyes orgánicas? No se viola ni una ley. Yo le voy a dar una respuesta integral. Montesquieu decía que no se podía ser político si no se era demagogo. Eso es un poco grueso, pero yo creo que tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que hace el político? Busca lo políticamente correcto. Pero entonces es demagogia no sacar a las Fuerzas Armadas Yo pienso a la que calle. sí. Hay un argentino, un filósofo argentino que dice que el político es una persona, es un corcho que flota en el mar de la pública opinión. Esa es la definición que él da de político. Y yo creo que eso es lo que sucede con estos temas. Porque se cuenta que la Constitución dice que es función del Poder Ejecutivo la seguridad en lo exterior y en lo interior. Es un título, pero ahí tiene el marco constitucional. Después tiene la Ley de Defensa Nacional. La Ley de Defensa Nacional, que hay que leerla, ese es el problema del Uruguay, que la gente no lee, y los que están en el gobierno creo que tampoco, algunos, dice que el Poder Ejecutivo podrá llamar a las Fuerzas Armadas, que el objetivo de las Fuerzas Armadas, y hay una larga lista de competencias. Y después dice, al final dice, además el Poder Ejecutivo podrá llamar a las Fuerzas Armadas para cualquier otra tarea que no esté en la lista, que no sea incompatible con su naturaleza. Eso dice la ley. Entonces el Poder Ejecutivo ha llamado a las Fuerzas Armadas a recoger residuos, a apagar incendios, a cuidar los aeropuertos, a cuidar la frontera, a cuidar los puertos, a cuidar las cárceles. En todo eso están las Fuerzas Armadas. No, o sea, y lo cumplen bien. Entonces, en la policía aeroportuaria, que son militares, la policía de toda la costa, todas las playas, desde el Chuy hasta Artigas, yendo por el Río Negro, está en manos de las Fuerzas Armadas, de la Marina. No hay policías de azules ahí. En los perímetros... Pero por eso ahí hay una delimitación de los lugares donde puede intervenir. No hay ninguna ley que haya dicho eso, o sea, la ley madre los autorizó. Entonces lo que nosotros proponemos es que durante 120 días
el otro día bajamos un poquito la apuesta, durante 120 días se pruebe el patrullaje con policías y militares. Bueno, si hay un ilícito, un delito, va a actuar el policía con el respaldo del militar. El que está parado en la esquina, yo pienso, creo, no sé, que nadie va a cometer un delito si hay un destacamento del ejército en la esquina. Y si ¿no? sabe que no puede intervenir, capaz que sí. Bueno. ¿O qué efecto? Porque nosotros sabemos, a ver, hay veces que la presencia de la policía, lo sabemos todos, puede llegar incluso a complicar más determinadas situaciones. Eso no entiendo por qué. Porque, por ejemplo, cuando hay un caso de tumulto, todos sabemos que la policía, por ejemplo, a veces se retrae para que no sea peor. Pero eso es un error de la policía. La policía no tiene que retraerse. Eso hizo el gobierno del Frente Amplio, que sacó a la policía del fútbol, sacó a la policía de todos lados. Entonces, ¿para qué tiene policía? La policía no se tiene que retraer. Pero la policía sigue haciendo eso en algunos ámbitos, también en este gobierno. En este gobierno no conozco un caso. Capaz sí, que... ha habido casos que se han viralizado en redes sociales y después lo hemos compartido aquí, situaciones en algunos barrios puntuales que los vecinos mismos... Ah, bueno, pero ahí es distinto. La policía. Ahí los vecinos atacan a la policía, entonces la policía opta que evitar el enfrentamiento... Bueno, y es de lo que estamos hablando, de que no empeorar el enfrentamiento. No, esos serían casos muy puntuales que yo pienso que no, que se pueden continuar haciendo, pero nosotros vamos a otro aspecto. Es decir, los delitos, yo ya lo he dicho, me dijo el ministro del Interior, el doctor Martinelli, que me invitó, ni bien asumió a hablar con él. Ellos tienen los delitos georreferenciados. Es decir, hay lugares que se cometen delitos, por ejemplo, en el puerto hay delitos de contrabando. Yo eso no voy a ser iluso, decir que la droga y todo que entra y sale por el puerto, pero me refiero a esos delitos que impactan a la sociedad. El asesinato de una familia casi entera en la Floresta, el asesinato de jóvenes que están en una fila para entrar a un baile y mueren. Ese delito que es el que impacta a la sociedad. Entonces, hay cientos de localidades de la República donde esos delitos que impactan no suceden. No suceden, porque nosotros no tenemos noticia de que en Minas de Corrales es excepcional que eso suceda. Bueno, pero sí en Durazno, por ejemplo, bueno, que se está viviendo una situación extrema en cuanto a la violencia. En Durazno se vive la situación extrema. Entonces, en los lugares que están georreferenciados hay que probar durante 120 días el patrullaje mixto, que es lo que pasa en el mundo occidental civilizado. Si usted viaja a Europa... En Europa ve los efectivos, ahí ve mucho más que lo que nosotros proponemos. Si usted va a México, andan los carros de la policía con gente con ametralladoras en las cajas. Eso nosotros no decimos. ¿Usted lo discutió en el ámbito de Cabildo Abierto? No, eso nosotros lo planteamos ya cuando estábamos fuera de Cabildo. El senador Manini se ha manifestado en contra, porque dice que el efectivo militar no está preparado. Y es cierto que no está preparado para evitar el delito. Pero en un trabajo conjunto con la policía nosotros pensamos que suma. Claro, eso tiene que estar complementado por un aumento de sueldo. Hay que compensar a esos militares por una tarea, que eso sería lo mínimo. Porque acá en el Uruguay se despilfarra el dinero en una cantidad de obras para empresas particulares, en el cual no quiero hablar para no aburrir al público. No, pero ya lo ha dicho. Sí, el Ministerio de Transporte prácticamente está encabezado por Ruibal. Bueno, el Ministerio de Transporte... El Ministerio de Ruibal, ha dicho usted. No, yo digo lo siguiente. El ministro Falero está molesto conmigo y tiene razón. El ministro Falero ha sido un gran ministro. Yo creo que es el mejor ministro de Transporte por la cantidad de obra que ha hecho. ¿Más que Heber, que fue el que los planificó, las obras? Bueno, póngale Heber, pero Heber hace mucho que dejó el ministerio. Yo creo que Falero es más que Heber. Sí, pero Heber dice que fue el que tuvo la visión y empezó a aplicar, o por lo menos a desarrollar esos proyectos. Bueno, eso es un problema de Heber con Falero, no sé. Yo eso no estoy en la puntual. Yo lo que sé es que durante la gestión de Falero se ve. ¿No? Capaz que Heber fue el ideólogo. Bien. Y lo que respecta al ministerio paralelo, que el señor Ruibal también se comunicó conmigo. Y vamos a tener una reunión donde él me quiere explicar. Yo lo único que dije fue que hay obras, la más notoria es el plan del proyecto de OCE, de Arasatí, que OCE lo podía hacer, después me corrigieron la cifra, por 280 millones de dólares, y se lo dio en un grupo de empresarios por 800 millones. Entonces yo dije, si lo pueden hacer por 280, ¿por qué lo van a hacer por 800? Entonces me dijeron que el déficit fiscal, me dieron una explicación que no me convenció, pero lo grave del tema fue que esos empresarios
que usted dice, el señor Rival, es uno de ellos, de una empresa que trabajó en el tren, que trabajó en grandes obras y que trabaja muy bien, no tengo nada que decir de eso. El gobierno le adjudicó la obra en un marco de una norma que beneficia al que inventa la obra, al que se da cuenta, al que encuentra la solución. Si un empresario encuentra una solución... Pero lo que pasa es que ahí se da una lógica distinta. Este proyecto se promueve a través de este consorcio privado y se le presenta a OCE. No. Bueno, eso fue el... Eso, es más, por eso tenían incluso hasta cierto beneficio por otras empresas. Sí, pero eso no es así. ¿Y cómo fue entonces? Eso lo dijo el ministro de Ambiente y el presidente de OCE en el Parlamento. ¿Mintieron? No, dijeron la verdad. Mintieron lo que dicen, mintieron los empresarios que se reunieron a comer un asado, según dijeron ellos, y en el medio del asado pensaron cómo encontrar el agua infinita. Esa es la versión que salió en la prensa. Estaban haciendo un asado y uno de ellos dijo, ¿cómo podemos encontrar el agua infinita? Que parece una serie de Netflix. Y después de un rato de pensar y de comer el asado, uno dijo, y si sacamos agua del río La Plata, entonces, eureka, le llevamos la idea a OCE. Eso es lo que se planteó. Ahora, cuando fue el ministro de Ambiente y el directorio de OCE al Parlamento, dijeron no. El proyecto Aracetí lo tiene OCE desde 1970. Lo tuvo a punto de aplicar en el 80, lo tuvo a punto de aplicar en el 90, lo tuvo a punto de aplicar en el 2000 y después por desidia de los directores, lo reconocieron. Nunca lo hicimos porque pensamos que nunca nos íbamos a quedar sin agua. Entonces no lo inventaron los 5 empresarios. ¿Pero usted está diciendo que las licitaciones están hechas a medida? No, licitación a medida no. Yo lo que digo que el procedimiento es inadecuado. Porque el Tren de la Costa, por ejemplo, no sé ni qué empresarios están involucrados en el Tren de la Costa. El mismo. Bueno, el mismo está. Ya se dijo, el Tren de la Costa del peaje a la Plaza Independencia, 30 kilómetros, $500 millones. Un cambio sustancial en la lógica que tenemos de la movilidad, ¿no? Pero nosotros nos movemos bien desde el peaje, pues yo vivo en el peaje, o sea que yo soy un buen... ¿A una hora pico se mueve bien en el ingreso excelente. a Montevideo? Yo me muevo excelente, en ómnibus y en auto. Pero póngale que mejoremos con el Tren de la Costa. 30 kilómetros, 500 millones, le da casi $17.000 el metro de tren. Tiene que dividir 500 millones por 30.000, que son los metros de 30 kilómetros. Cuando tenemos otros problemas que son más importantes que el Tren de la Costa. La autopista para ir de 10 kilómetros, 15 autopistas para que la persona que va a Punta del Este a tomar sol llegue 10 minutos antes. Bueno, esos empresarios que también inventaron la autopista, yo estoy en contra de que es un negocio. Porque, bueno, el que quiere ir a Punta del Este a tomar sol, que me parece muy bien que vaya, yo también voy. Bueno, que demore 15 minutos más y va paseando. ¿Qué problema tiene? Y que bueno, para algunos les significa mucho. 15 minutos de ida, 15 minutos de vuelta, son muchas veces momentos que se comparten con la familia, ¿no? Bueno, pero 15 minutos de ida. Si a una persona, esto asumo las consecuencias de lo que voy a decir, como dijo Santo Tomás. 15 minutos de tiempo en una ida a Punta del Este le parece importante, esa persona tiene un problema emocional. Porque que mire 15 minutos menos el teléfono y se dedica a su familia. Si tiene yo igual creo que la Pero mejora... le termino lo del Ministerio Paralelo, que no lo quiero dejar. Despedirnos. Entonces yo dije, hay aparentemente un Ministerio Paralelo, que lo encabezan estos empresarios y el señor Rival es parte del... que presentan obras al gobierno que salen 3 veces el costo de lo que el gobierno lo puede hacer si quiere, y se lo adjudican a ellos... Cuando, en mi concepto, capaz que ahí dicen, mira... Pero la pregunta es, ¿por qué cada gobierno? Porque estamos hablando que esta el anterior empresa... también. Sí, fue el encargado de hacer la empresa allí en la Rambla Portuaria, el de Parque del Plata, el de diferentes obras. La pregunta es, ¿qué ganaría el Ejecutivo o las autoridades de gobierno con pagar 3 veces más? Bueno, primero voy a decir una cosa. Puede ser que muchas de esas empresas, muchas de esas obras las empresas las hayan licitado perfectamente y legítimamente se las hayan adjudicado. Ahora, ¿por qué pagan 3 veces más? Bueno, eso hay que preguntarle, no a mí. Eso es lo que yo le voy a preguntar. Claro, pero la lógica, ¿no? En el razonamiento, ¿qué objetivo tendría un gobierno pagar 3 veces más algo? Bueno, a mí la explicación que me dieron, que no me pareció bastante inconsistente, es que si
Estado se hace cargo de las obras, que en última instancia se hace cargo, porque se paga en cuota eso, el déficit fiscal le aparece con 1 o 2 puntos más, entonces prefieren que no aparezca el déficit fiscal 1 punto o 2 más por año y que se paguen 15 años, que se diluya o se licúen esos 15 años. Ahora, me parece que es pésima decisión tomar una deuda de 700 millones, que usted lo puede hacer por 300, y bueno, y toma el déficit fiscal.